Gloria al Señor. Esta noche predicamos bajo el tema de desnudez espiritual. Así que si ya estamos cómodos, estamos todos cómodos ya, para que pongamos cuidado a la palabra, porque el propósito es salir edificado. Amén. Cada día de servicio usted tiene que traer una meta, un propósito. Hoy yo me traigo una porción. Hoy yo me llevo lo que es mío. Amén. Así que esta noche vinimos a llevarnos una porción que es nuestra. Aleluya. Hablamos de desnudez espiritual. ¿Qué es una desnudez espiritual? Es el estado de vulnerabilidad y peligro en el que el hombre se expone apartado de Dios. Desnudez espiritual es un estado de peligro, es un estado de vulnerabilidad donde el hombre está expuesto a ser derribado porque está separado de Dios. Leímos y dice: vístete, oh, de poder. La iglesia está llamada a ser vestida de poder, no a vivir en una desnudez espiritual. Fuimos llamados a ser revestidos del poder de Dios. Entonces, en este contexto que hablamos de desnudez, la única causa por la cual Dios se aleja del hombre es el pecado. Es la única causa que separa a Dios del hombre, el pecado. Y el pecado, hermano, tiene un gran problema. El pecado te despoja de la gracia del Señor y te expone a la vergüenza y te expone a un juicio divino. Amén. Eso hace el pecado. Te aparta de la gracia de Dios y te expone, hermano, a la vergüenza. ¿Por qué le digo que lo expone a la vergüenza? Porque cuando usted se descuida, cuando usted pierde esta vestimenta espiritual, usted camina a la deriva y está expuesto a cualquier cosa y viene a ser, hermano, vergüenza para su vida. Cuando el hombre reacciona, cuando el hombre despierta y el hombre mira esa desnudez en su vida, dice: Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Allá afuera me están observando. Porque recuerde, somos carta leída. Cada uno de nosotros somos carta leída. Entonces, hermano, ¿cómo vemos esto? Lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 23. Usted se acuerda, muchos conocen esta historia. Es conocida por todos. Adán y Eva estaban en el huerto, y usted lo sabe. Estaban más que bendecidos. Lo tenían todo a su favor. Pero ¿qué sucedió? El pecado entró en ellos. Desobedecieron a Dios. Y esto, ¿qué fue lo que pasó? Esto logró que fueran separados de la gloria de Dios. Dice capítulo 3 de Génesis. ¿Lo tiene ahí? Capítulo 3, verso 23. Cuando pasó todo lo que pasó, cuando ellos pecaron, cuando desobedecieron, entonces dice la escritura que en el verso 23: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y los echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire qué terrible lo que sucedió por el pecado, por causa del pecado. Fueron sacados de un lugar de protección, fueron sacados de un lugar de bendición y fueron expuestos a la vergüenza. Porque qué contradictorio. Cuando ellos estaban ahí, ellos tenían sus ojos cerrados al pecado. No había maldad en ellos. Pero dice la Biblia que cuando tomaron del árbol que no tenían que tomar, entonces fueron abiertos sus ojos
y reconocieron en ese momento que estaban desnudos. En ellos no había ningún problema, ellos podían andar igual porque no había pecado en ellos, porque no había malicia. Pero cuando ellos pecan, desobedecen a Dios, es ahí donde sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Qué tremendo. Imagínense para ellos, pero para nosotros es todo lo contrario. Al hombre hoy en día el pecado lo vuelve ciego. Ellos les abrieron los ojos, pero a nosotros si pecamos y nos metemos en el desorden, nos volvemos ciegos. Qué terrible, nos volvemos ciegos y aparentemente creemos estar bien y estamos mal. Y esto es bíblico. Cae una ceguera espiritual. Y miren lo que pasó en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 17. Hay una reprensión para esta iglesia. Le dice a la Odisea, el Señor le manda esta razón y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque aparentemente se sentían bien. Pero el Señor les manda la carta y les manda a decir, están mal. Ustedes creen que están bien, pero hay desnudez espiritual en ustedes. Y más abajo en el siguiente texto dice, por tanto, 18, yo te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa? Que ya había una ceguera espiritual. Y porque había una ceguera también había una desnudez espiritual. Y aparentemente estaban bien. Y eso es lo que pasa hoy en día. Si no aprendemos a reconocer nuestra condición, no vamos a salir de ahí. Tenemos que ser humildes realmente para reconocer nuestra condición y saber que estamos desnudos espiritualmente y que necesitamos revestirnos del poder de Dios. Necesitamos cada día buscar esas vestiduras blancas, aleluya. Si el Señor le mandó decir a esta iglesia en aquel tiempo, ¿por qué hoy no nos puede decir lo mismo a nosotros? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos caminando. Entonces, mire, ¿por qué cree usted que el hombre pasa en continua derrota? ¿Por qué el hombre pasa cayendo, levantando, cayendo, levantando? ¿Por qué? Porque hay una continua derrota en la iglesia del Señor. Quizás no todo el mundo, pero hay mucha gente que vive en una continua derrota espiritual. Cae vencido muy seguido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces veamos, porque alguien dice, no. Dijeron, no, es que mire, yo no es que caí, es que yo estaba en una prueba. Tenemos que aprender a distinguir lo que es una prueba y lo que es una consecuencia de desobediencia. La prueba es sometido a prueba el hombre que está caminando en obediencia y en santidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 15, verso 2, dice que el pámpano que no lleve fruto, dice que será quitado, pero el que lleve fruto, ¿qué dice? Será limpiado cada día más para que lleve más fruto.
De manera que la prueba es para aquellos que están dando fruto, para que cada día den un mejor y permanente fruto. Pero la prueba no viene al desobediente. Porque lo que dice, no, es que yo me levanto y caigo, pero es que estoy en una prueba. No se equivoque. Está siendo derrotado continuamente por las fuerzas espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque no está revestido de la santidad del Señor, porque no está revestido del poder de Dios, porque hay una desnudez, y donde hay desnudez el diablo tiene todo el permiso legal para atacar. ¿Sí o no? Lamentablemente así es. Entonces vamos a ver la gente, cae, se levanta. No hay una estabilidad, porque hay una desnudez, porque no hay una protección. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces yo miraba en el libro de Efesios, que es muy conocido ya por ustedes. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 10. Y dice esta palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por tanto, dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Me gustó algo leyendo en esta versión de traducción lenguaje actual, en el libro de Efesios. En Efesios 6:13 dice en esta versión: por lo tanto, dice, escuche esto, por lo tanto protéjanse con la armadura completa. ¿Está entendiendo? No a medias, hermanos. Aquí dice, por lo tanto protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Esta armadura y esta vestidura que nos da, esto no es a medias, hermano. Tiene que ser completa. Porque el maligno anda buscando un pequeño orificio para meterse. Un poquito. Con un poquito tiene derecho legal para molestarte la vida. Entonces seguimos leyendo. Y dice el verso 14 en la versión traducción lenguaje actual: manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. ¿Cuál es la primer? Porque vemos algo bien importante aquí. Aquí el apóstol Pablo nos habla de una armadura. Pero toda esa armadura, toda, tiene cada una de esas piezas, hablando en el sentido espiritual, es como una protección divina para cada uno de nosotros. Cada parte de esa armadura. Por eso no puede faltar ninguna. Por eso usted no puede hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Tenemos que hacerlo todo completo. Y dice aquí que estas piezas son fortaleza de Dios para nuestra vida. Lo primero que nos hablan es el cinturón de la verdad, en su Biblia así dice,
el cinturón de la verdad. ¿Y qué más? La coraza de justicia. La Biblia dice que hablemos unos con otros palabra de verdad. Dice así en Efesios capítulo 4, verso 25, dice que hablemos todos unos con otros palabras de verdad. ¿Verdad? O sea, que nos hablemos unos a otros verdad, no nos mintamos, en pocas palabras, que no nos mintamos. Ahora bien, esto está excelente, pero no es solo lo que vamos a hablar, sino también de cómo vamos a vivir. No solamente de cómo hablamos, hermano, sino también de cómo vamos a vivir. Y tenemos que vivir en la verdad. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿cómo le explico esto? Que lo mismo que habla mi boca es lo mismo que se lleven a cabo en mis acciones. De una forma, hermano, objetiva. ¿Cómo explicarle esto? De manera que yo me mantenga, hermano, firme, siempre hablando lo que dice la Biblia, verdad. Que yo no me mueva ni adelante, ni atrás, ni a derecha, ni a izquierda, sino que me mantenga firme. Que yo no mienta con la palabra. Que yo, para quedar bien con ustedes, no les adorne con una mentira, sino que yo tengo una lealtad activa a Dios y a los principios divinos. Porque es muy fácil, quizás no le mientas a tu hermano, pero cuando te toca actuar con la palabra y por la palabra, puedes aceptar una mentira. O puedes aceptar algo por tal de que otra persona no se sienta mal. De manera que Dios no puede ser burlado. Lo que está escrito nosotros lo vamos a manejar tal y como está escrito. No vamos a quitarle, no vamos a adornarle, vamos a decir lo que está escrito. La verdad de la palabra. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? No puedo, yo tengo que mantenerme, por decirle algo, neutral. La palabra dice así, así y así. No voy a negociar. No voy a negociar la verdad de la palabra. Voy a mantenerme neutral. Leal, con una lealtad activa en el Señor. Que lo mismo que hable yo con ustedes, que no haya mentira entre nosotros, de la misma manera, hablando verdad uno con el otro, también en la misma manera de la palabra, actuando en la verdad de la palabra. Si la palabra dice no seamos mentirosos, entonces nosotros no vamos a mentir, ni vamos a decir no, es que se me escapó. No, vas a plantarte en la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para tener las puertas cerradas al maligno, para empezar a ponerte esa armadura. Y la primera arma que te dan, la primera defensa que te dan es la verdad. ¿Cuántos hermanos mentirosos hay? Ay, perdón, hermano, pero estoy hablando la palabra. ¿Cuántos hermanos mentirosos hay hoy en día? Deme, ahí le pago. Ahí le llego. Y fáciles para mentir, hermano. Y aquí dice que no nos mintamos, que hablemos verdad. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y somos fáciles, hermano. Porque decimos, no, una mentirita piadosa. No hay mentiritas piadosas. Mentira es mentira. No le da otro nombre la palabra.
Entonces Dios busca una iglesia que comience a vestirse la armadura, y lo primero que tiene que tomar es la verdad en su vida. Porque cuando se va a poner la coraza de justicia, tiene que tener bien ceñido el cinturón de la verdad, para que la coraza tenga de dónde atarse. Si usted no tiene verdad en su vida, todo lo subsiguiente usted no lo va a poder manejar. Porque la gente es observativa, y cuando te agarran en mentira, cuando miren que eres una persona que negocia la verdad de Dios, no van a creer en ti. No van a creer. Entonces, causa ese testimonio, causa ese estilo de vida. Entonces, allá afuera la gente comenta y comienza a hablar mal, no del hombre que mintió, sino del evangelio. El evangelio no tiene la culpa. Somos nosotros que actuamos mal y dejamos muy mal visto el reino allá afuera. Por eso el Señor enfatiza en su palabra: hablen verdad unos con otros. No hagan las cosas que ustedes creen que es lo correcto. Hagan y digan lo que dice la palabra, y párense en esa plataforma de la palabra de verdad. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar con la verdad, que es el inicio de esta armadura, viene y puedes atarte la coraza de justicia. ¿Habrá justicia si no hay verdad, hermanos? No nos engañemos, no hay. Porque cuando hablamos de verdad nos vamos a centrar en lo que dice la Biblia y vamos a comenzar a caminar por ese patrón de conducta. Cuando tú te arraigas en esa verdad, y ahí dice la gente afuera, no, la verdad, aunque duela, es cierto, muchas veces la verdad duele, pero es preferible la verdad a estar acomodando una mentira. Porque déjeme decirle que la mentira siempre se descubre, y la verdad siempre va a salir a luz. Entonces, por eso mejor hablar con la verdad. Muchas veces va a doler, pero a nosotros nos enseñaron y estudiamos que el libro que dice diciendo la verdad en amor. Dependiendo cómo se diga, así uno lo va a sentir. Entonces, hermano, vemos esto. Cuando una vez, hermano, que usted se ha ceñido los lomos con la verdad, de verdad, hermano, entonces se va a empezar a atar la coraza de justicia. Y qué bonito es cuando una persona comienza a actuar conforme en la justicia de Dios. Y no solo hablado, sino que eso bonito que te lleva a esa justicia de Dios, te lleva a hacer acciones justas. Cuando usted comienza a actuar en esa área, hermano, entonces va a ser algo bonito, porque mientras usted sea un mentiroso, y hay perdón, hermano, pero mientras usted sea un mentiroso, sinceramente su justicia va a estar fundamentada en su humanidad. Pero cuando usted se ciñe los lomos con la verdad, entonces comienza a actuar en la justicia de Dios. Entonces usted va a empezar a tomar acciones totalmente diferentes en justicia. ¿Cuesta, hermano? De repente, pero es necesario. Entonces, hermano, la justicia de Dios va desarrollando en nosotros una pureza de corazón. Hermoso. Es una pureza que ya usted no comienza a ver las cosas desde su perspectiva humana, sino que usted comienza a ver todo a través del lente del Espíritu. Y comienza a ser misericordioso, comienza a actuar compasivamente. ¿A cuánto les está pasando eso ya? Que ya actúan con misericordia y compasión. Si aún no ha llegado ahí, hermano, significa que necesitas ceñirte sinceramente el cinto de la verdad, para que realmente la coraza de justicia comience a activarse en ti.
¿Sabe que nosotros generalmente tomamos esta armadura solamente para protección, hermano? Pero es para protección de tu alma, de todos tus sentidos, sí, pero también para el que está al par tuyo. Es beneficio para el que está a tu lado. Qué triste tener personas a nuestro lado que son personas que tienen una justicia humana, que pagan ojo por ojo y diente por diente. Cuando tú comienzas a sacar esa justicia conforme a la bondad del Señor, comienzas a ser una persona diferente. Comienzas a mirar a tus hermanos con misericordia. A pesar de sus errores, los sigues amando. Sigues orando, clamando por ellos. Les ves los errores que están cometiendo y te vas al altar y lloras en el altar del Señor y le dices: Padre, transforma a mis hermanos. Pero cuando estás en tu propia justicia, papito, sácalos de la iglesia. Llévatelos lejos, que no vuelvan. ¿Sí o no, hermano? Dios nos está hablando que comencemos a vestirnos de su armadura. Una, para que estemos protegidos, y dos, para que las personas que están a nuestro alrededor sean beneficiadas por esas aptitudes que van a salir de nosotros a través de esa armadura. ¿Por qué? Porque cuando leímos que se ponga completa toda la armadura, es porque Satanás no va a hallar entrada, Satanás no va a tener lugar para meterse ahí, y una persona santificada es una bendición. Una persona que se cuida para el Espíritu Santo es una bendición en una congregación. Es una bendición en un hogar, es una bendición en una comunidad, es una bendición en un trabajo. Donde tú entres eres una bendición. Porque ya no vas con un pensamiento humano, vas con la dirección y los pensamientos del Espíritu Santo. Es urgente, iglesia. Es urgente. Cuando tú unes la verdad y la justicia y te revistes y te atas ese cinto y te colocas perfectamente bien la coraza de justicia, entonces lo que sigue va a ser fácil para obtenerlo. Vas a poder tomar la palabra del Señor y vas a poder anunciarla con libertad. ¿Por qué cree usted que la gente no tiene ni valor de hablar del Evangelio? Le digo por qué, hermano. Porque para comenzar no tienen verdad ni en su boca ni en su corazón. Segundo lugar, porque viven en la justicia humana. Entonces, cuando tú te has revestido, cuando tú te pones esa armadura, comienzas a tener un cambio interno, comienzas a tener pureza de corazón. Esa justicia humana ya no es igual. Ahora actúas conforme a la palabra del Señor. Eso te lleva a anunciarle la verdad a otro, porque el Evangelio es la verdad. Tú te llevas a anunciarle la verdad a otro, y cuando eso pasa, te puedes poner el escudo de la fe con toda libertad. Empiezas a crecer en la fe. La gente que tiene verdad, la gente que tiene justicia, esa gente también puede tener fe. Se pone la vestidura completa. Y cuando llega, toma la fe. Es fácil creer que tiene la salvación. Es fácil creer, tomar el casco de la salvación, y te sientes protegido, te sientes guardado en el hueco de la mano del Señor, y dices: yo estoy salva, yo soy salva, yo tengo salvación. Y vienen los dardos del maligno a decirte que no, pero tú dices: no, yo tengo salvación, yo he creído a lo que la palabra me anuncia. Aleluya, gloria a Jesús. Santo el Dios de Israel. Todo esto, toda esta vestidura. Por último tenemos la palabra, la espada. Tienes que ponerte primeramente el cinto de la verdad. Sé sincero, sé honesta, iglesia. Tienes que tener la justicia conforme a la palabra de Dios. Un corazón apacible, misericordioso.
Tienes que tener la verdad en tu boca, la palabra continua para impartírsela y anunciársela a otro. Palabra de verdad. Tienes que tener esa fe, ese escudo de la fe ahí guardándote de los dardos, de las flechas del maligno. No te van a permitir la duda, te van a mantener firme. ¿Por qué? Porque hay una fe genuina, porque hay una fe emuná, una fe que no la mueve nada. ¿Por qué? Porque está revestido, porque tiene una armadura puesta. Y eso te va a llevar a tener esa convicción de corazón que te han heredado salvación y vida eterna. Cuando todo esto está sobre tu vida, tomas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y comienzas a caminar con esa espada puesta. Con esa espada que es para defenderse en el nombre de Jesús. Esa espada que es una arma de dos filos, que te va a empezar a partir el alma a ti y al que te escuche, aleluya. Te va a dividir esa alma, ese cuerpo carnal, y te va a dividir a llevarte a una esfera espiritual. Tenemos que combatir esta desnudez espiritual. Porque si no nos revestimos, iglesia, no hacemos bien, hacemos mal. Lejos de edificar, afuera destruimos. Porque caminamos bajo nuestros propios conceptos, caminamos en nuestros propios pensamientos. Pero el hombre y la mujer que se pone toda la armadura de Dios va a caminar diferente, porque los dardos del maligno no van a hacer huella en ellos. Y una persona que vive cubierta tiene la bendición de poder estar lista para toda batalla. Pero imagínense, hermano, tienen verdad, dicen que tienen verdad y que tienen fe, pero son más mentirosos que mandados a hacer. Entonces, ¿qué verdad hay ahí? ¿Qué justicia hay ahí? Entonces el Señor nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Por eso es aquí que cuando yo veo mucha gente en derrota, porque no están vestidos de la armadura de Dios. Y como vuelvo y repito, leímos en aquella versión que dice, póngansela completa. Queremos tomar una parte y dejar la otra, pero vuelvo a repetir, si no tienes la verdad no va a poder hacer nada. Porque la verdad te va a hacer una persona fundamentada. La verdad te va a hacer creíble allá afuera. La verdad te va a hacer que cuando hables allá afuera seas oído, y la palabra que ponga el Señor en tu boca va a ser creíble. Así, pueblo de Dios, que urge que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo podamos resistir. Y no mire, al primer empujón y el hermano se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Y por qué se fue? Porque no estaba vestido de toda la armadura y no pudo resistir el golpe del maligno. Para que podáis resistir en el día malo y cuando haya pasado la tormenta estés firme. Pero qué triste ver, hermano, que usted los busca, ya no están, fueron derribados, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque no fueron inteligentes. ¿Y por qué tomamos porción que realmente nos agrada y lo que no, pues lo dejamos? Esto no es así. Vuelvo a decirle, esta verdad no es negociable. ¿La tomas toda o no tomas nada? A su nombre. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir perdón si realmente no estamos haciendo las cosas bien.